nosotros lo que ocurrió allí. Así que segundo de Samuel, disculpa hermano, segundo de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Todos conocemos la vida del rey David. Y todos sabemos quién era David. Y todos sabemos las cosas que hizo David. Y todos sabemos, hermanos, que David fue ungido por el Señor. Que David era el dulce cantor de Israel. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando nosotros leemos este capítulo 11 de segundo de Samuel, no hay nada de ese hombre ahí. Vemos algo totalmente diferente. Y repito, ¿cómo sucede esto? ¿Por qué se da? Padre, estamos delante de tu presencia. Venimos con regocijo delante de ti, Señor. Y ahora te pedimos que, por medio de tu bendita palabra, Señor, y tu Espíritu Santo obrando en nosotros, nos des luz en ella, Señor. Que seas tú, Señor, y solamente tú, hablando en nuestras vidas por tu palabra, que es verdad, trayendo convicción a nuestro corazón, trayendo lo que necesitamos escuchar, lo que necesitamos oír, lo que necesitamos aprender, lo que necesitamos cambiar, Señor. Pero te ruego, Señor, que seas tú obrando en medio de nosotros. En el bendito nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y dijo David a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Tremendo, ¿no? Tremendo y terrible. Había un intervalo de tiempo donde los reyes no salían a la guerra, que era el invierno. Pero una vez que el invierno pasaba y que las actividades militares se paraban, los reyes volvían nuevamente a la guerra. Y el texto nos dice que tenían sitiado a Rabá de los amonitas. Así que en el tiempo en que vuelven
los reyes de la guerra, en el tiempo en que cesó el invierno, en el tiempo en que ya otra vez se podía ir y hacer todo lo que era necesario con todo el bagaje y con todo lo que conllevaba sitiar una ciudad, ¿de acuerdo? Dice el texto que David se quedó en Jerusalén. Ahora bien, hermanos, mirad, tenemos que echar un poquito la vista atrás, porque si algo podemos aprender de este texto es lo siguiente. Si yo le pusiera, no le suelo poner título a los mensajes, pero si le pusiera un título sería este: David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero un hombre. ¿De acuerdo? Pero un hombre. Así que un hombre que estaba expuesto a todo lo demás, hermanos, como estamos tú y yo, y que a veces nos olvidamos de esto. Y nos solemos olvidar de esto, hermanos, porque cuando nos sentimos seguros, cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos fuertes, cuando nos sentimos bendecidos por el Señor, cuando nos sentimos rodeados de su gracia, cuando nos sentimos favorecidos por el Señor y el Señor lo está haciendo, nos solemos descuidar. Y nos olvidamos, hermanos, de varias cosas. Y podríamos preguntarnos esto: ¿cuándo somos más débiles al pecado? Primero, cuando pensamos que estamos fuera de su alcance. Piensa en David, en toda la trayectoria de David, un pastor que de buena primera el hombre más importante del país lo unge, que era Samuel, el gran profeta de Dios, un joven, un chaval muy joven que ni siquiera su padre contaba con él. Acordaros que ni siquiera su padre contó con él. Cuando Samuel fue a casa de Isaí a ungir a uno de los hijos de David, Samuel fue a casa de Isaí a ungir a uno de los hijos de Isaí. ¿Quién era el único que no estaba allí? David. Estaban todos los demás. Pero David era el pequeño, David estaba guardando la oveja de su padre. Su padre no contaba, no se le hubiera imaginado jamás a su padre que David era aquel que buscaba a Samuel. Así que tenemos a un joven ungido por Samuel, a un joven que logra una enorme, trascendental e impresionante victoria contra Goliat. ¿De acuerdo? Y todo lo que ya sabemos, hermanos. Un hombre también que después de tanto tiempo huyendo de la mano de Saúl, consiguiendo escapar una y otra vez, incluso en los momentos más críticos, en los cuales David pensaba que ya no había esperanza, incluido el hecho de que por 2 ocasiones, si no recuerdo mal, David tiene en sus manos la vida de Saúl. Un hombre, hermanos, que después de ver cómo se cumplía la promesa de Dios, y David era proclamado rey de todo Israel, primeramente por la casa de Judá, y luego después, a la muerte de Saúl, por la casa de Israel. Se cumplió la promesa de Dios en David. David iba viendo cómo la mano de Dios estaba con él, desde joven, desde que lo guardaba con el oso y el león, cuando guardaba la oveja y salía al encuentro, cuando lo guardó de manos de Goliat, de un paladín impresionante que todos temían, lo guardó de la mano de Saúl y de todo el ejército, David huyendo, Saúl detrás de él, y en todo ese tiempo Dios lo guardó. Solamente, repito, incluso le entregó la vida del propio Saúl. Ahora ve cumplida la promesa de Dios. Rey sobre todo Israel. Primero sobre Judá y Benjamín, luego sobre todo Israel. Y después de eso, hermanos, un rey que ha combatido contra todos sus enemigos, contra todos los enemigos de Israel, contra todas las naciones que están alrededor de Israel y son sus enemigas, y no ha perdido ni una sola batalla. Dice el texto, no es necesario que lo busquéis, pero en 2 de Samuel, capítulo 8, los versículos 6 y el versículo 14, termina diciendo esto: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. David derrotó a los filisteos, cananeos, moabitas, amonitas, arameos,
edomita y amalecita. A todos sus enemigos. No solamente los venció, sino que los hizo tributarios, puso guarniciones israelitas en estos países y extendió su dominio desde la frontera con Egipto y el Golfo de Acaba hasta las regiones del Éufrates. Imagínate qué territorio. David formó un imperio. Un chaval que guardaba ovejas formó un imperio. Y entre medias, todo lo que sucedió. Y sobre todo, David se reconoce a sí mismo como el ungido de Dios. Y ahora, desde el terrado de su palacio, contempla todo lo que es suyo y se siente el hombre más seguro del mundo, el más poderoso e intocable, porque ha vencido a todos sus enemigos, porque Goliat no le pudo hacer frente, porque los edomitas, los amalecitas, los amonitas y todo lo que termina en itas están bajo su dominio. Él es el rey, puesto por Dios, ojo. Y ahora se pasea de su terrado, se siente seguro, se siente fuerte, se siente poderoso, se siente intocable y ve a una mujer. Y piensa que puede tener todo lo que se le antoje y sin consecuencia alguna. David se cree que está exento. Nos olvidamos, hermanos, cuando pensamos que estamos fuera del alcance del pecado. Así que, y déjame que te diga esto y abro un paréntesis, el problema no es que Betsabé se esté bañando desnuda. No. La culpa no es de Betsabé. Esto no es un discurso feminista, cuidado. El Señor nos libre. No. El problema no es que se esté bañando y se esté bañando desnuda. No. El problema es que David es rey y piensa que puede hacer lo que quiere. El problema es que David no ha apartado la mirada. Y de eso hablaremos más adelante. El problema es que David se siente intocable, seguro, firme, poderoso. Y esto nos pasa, hermanos, cuando todo va bien. El Señor nos bendice, el Señor cuida de nosotros, cuida de nuestros hijos. Sí, batallamos, tenemos nuestro arrechucho, ¿verdad? En la versión andaluza, un arrechucho es, bueno, a veces nos constipamos, enfermamos, batallamos, tenemos dolencias, ¿no? Tenemos nuestros arrechuchos, pero estamos bien. Vivimos en un lugar donde tenemos paz, podemos salir tranquilamente por la noche a caminar. Abrimos nuestra nevera y tenemos más o menos, pero tenemos ropa, estamos bien de salud, batallamos, cada uno de nosotros tiene nuestras cosas. Nuestros hijos están siendo guardados por el Señor. Y vemos cómo el Señor nos bendice, hermanos. Y vemos la mano del Señor sobre nosotros. Y cómo el Señor nos levanta, cómo el Señor nos usa. Y cómo el Señor obra en nuestra vida. Y nos sentimos firmes. Nos sentimos seguros. Nos sentimos confiables. Nos sentimos confiados. Decimos, ¡qué bien! Y nos olvidamos de lo que dice la Escritura. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que se quiere estar firme, mire que no caiga. Nos sentimos, hermanos, inexpugnables.
pensamos que tal vez, bueno, por mirar no pasa nada. Por una vez, por un poquito. Y enseguida, hermanos, vienen frases como esta: no podemos ser tan radicales. Te he repetido esto muchas veces, déjame que te lo vuelva a repetir. No ha habido hombre más radical sobre la faz de la tierra que Cristo mi Señor. Si no estás conmigo, estás contra mí. Dime si eso no es radical. El que conmigo no recoge, desparrama. Sí, hermano, Cristo era radical. Totalmente. El más de todo. Nos olvidamos. Nos olvidamos y pensamos que por ser pastores estamos exentos de todo. Que por predicar la palabra, que por ser profesores de escuela dominical, que por estar en la alabanza, que por enseñar la escritura, ser maestros, pensamos que nos sentimos firmes, nos sentimos seguros. Que porque cuando predicamos el Señor obra, hermanos, y produce en la vida de las personas cambios, y vemos esos cambios, que la iglesia va creciendo, nos sentimos firmes, decimos, oh, me voy a pasear por el terrado y voy a ver qué se me apetece hoy. No. ¿Qué va? ¿Qué va? Somos débiles. Somos tan débiles que con una sola mirada la liamos parda. Así de débiles somos, hermanos. Y esto es lo que nos enseña este texto y lo que ocurrió en la vida de David. Somos débiles porque seguimos siendo hombres y mujeres. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero un hombre. Y cuando nosotros nos olvidamos o cuando pensamos que estamos fuera del alcance del pecado, nos estamos debilitando y abriendo una avenida para que pase con total ancha, por su ancha, como quiera. Así que nos dice Pablo, hermano, ten esto presente cuando nos sintamos fuertes. Cuando nos sentimos débiles, cuando tenemos problemas serios, cuando vamos corriendo al Señor. Nos arrodillamos, cuando la enfermedad nos golpea duramente, clamamos al Señor como si no hubiera un mañana. Nos arrodillamos, venimos a los cultos, buscamos la oración, buscamos la comunión del hermano. Déjame que haga esta pregunta. No quiero que me la contestéis, pero que me la hago a mí y la pensamos. ¿Le hemos dicho a un hermano, ora por mí cuando todo va bien? ¿O solamente le hemos dicho a nuestro hermano, ora por mí cuando algo me preocupa o algo va mal? Hermano, orad por mí, por favor. Os lo digo como pastor vuestro. No dejéis de orar por mí. Porque no soy fuerte. Solo me sostiene el Señor. Así que os pido que no dejéis de orar por mí. Ni tampoco por Ruth. Por vuestra pastora, tampoco. No dejad de orar por nosotros, hermanos. Da igual. Si se dan, si no se dan las cosas. No queremos, hermanos, descuidar esto. El que se quiera estar firme, mire que no caiga. Y eso, hermanos, cuando nosotros pensamos que estamos fuera de su alcance, nos pasamos por el terrado, miramos a Betsabé y como soy rey, mientras mayor poder tienes,
mayor tienes que cuidarte, más tienes que cuidarte, entenderme esto. Si hubiera mirado un siervo de David, si el que se pasea por el terrado es el mayordomo de David y ve a Betsabé, bueno, pero David, además de mirar, tenía la capacidad de ir a por ella. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Mientras más cosas te da el Señor, mientras en mayor el lugar de responsabilidad te pone el Señor, mientras más el Señor se muestra a tu vida, hermano, mientras más conoces al Señor, mientras Dios te da más cuidado debemos de tener. Porque mayor es el riesgo. Somos más débiles al pecado, repito, cuando pensamos que estamos fuera de su alcance. 2, cuando estamos en lugares que no nos corresponden. Suger Michelin dice, bendita sea la gramática. ¿De acuerdo? Damos gracias por la gramática. Este pero, aquí, es crucial, en este primer versículo del capítulo 11. Este pero nos enseña mucho. En la gramática está la bendición, dice Suger Michelin. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero, ¿te das cuenta? Hay un pero, hermano, importantísimo. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Cuál era el canto de la doncella que hizo que Saúl desde entonces no mirara con buenos ojos a David? Pero que no era ni mucho menos la intención de las doncellas. ¿Cuál era el canto de las doncellas? ¿Cómo salían a recibir a David? Cuando David peleaba las luchas de Israel, cuando todavía no era rey, sino que estaba bajo, hermanos, el señorío del rey Saúl. Pero era David el paladín que salía y entraba y luchaba la guerra. Cuando venía a Jerusalén, salían las doncellas a recibirle. ¿Y el canto suyo cuál era? Saúl hirió a sus 1000, pero David hirió a sus 10.000. David era conocido. David era conocido por los filisteos, David era conocido por los amonitas, David era conocido por los amalecitas, David era conocido por el que mató a Goliat. David era conocido por el hombre de Israel, por el luchador, por el fiero guerrero que no había perdido nunca ninguna batalla. ¿Dónde debe estar David en el tiempo en que salen los reyes a la guerra? Al frente de su ejército. Porque él es un guerrero temible. Él no es, hermanos, un hombre de la corte. Un hombre de la corte va a ser Salomón. Salomón va a ser el que va a formar una corte y todo el complejo de una corte en aquellos tiempos. Pero el rey guerrero, que este rey guerrero evidentemente apunta ¿a quién? A Cristo. Este rey guerrero es David. Es el que va a traspasar un reino, un imperio que predomina sobre todos los demás a su hijo Salomón. ¿Qué haces? ¿Veis? David pensaba, ya ni siquiera es necesario que yo vaya. Nos acomodamos. Pensamos que ya no tenemos que estar al frente. Así que después de dormir la siesta, para que veáis que la siesta no es solo andaluza, y sucede un día al caer la tarde,
¿Ves? Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, después de dormir su siesta, se levantó, paseaba por el terrado de su palacio. Si hubiera estado en la guerra, hermano, esto no hubiera pasado. ¿Te das cuenta? Porque donde él tenía que estar es en la guerra. El temible guerrero de Israel, el que nunca perdió una batalla. No es lo mismo ir con David que ir sin David. No es lo mismo que el ungido de Dios vaya delante que vaya sin el ungido de Dios. No es lo mismo que el enemigo vea al rey de Israel que no ha perdido una batalla, que no lo vea. No infunde el mismo ánimo, no infunde el mismo esfuerzo, no motiva lo mismo. ¿Cierto? Y no era el lugar en el cual tenía que estar. ¿Qué haces, hermano, en casa el domingo? Por la mañana, cuando tienes que estar en el culto. ¿Qué haces los miércoles por la tarde viendo televisión? Cuando hemos sido llamados a orar juntos como iglesia. ¿Qué hacemos gastando más tiempo en Netflix que con la escritura? Más tiempo leyendo libros seculares que la palabra de Dios. Más tiempo en las cosas de ocio que visitándonos los unos a los otros y teniendo comunión los unos con los otros. ¿Qué hacemos sentados viendo cosas que no debemos de ver, oyendo cosas que no debemos de oír, o haciendo cosas que no debemos hacer? Hay sitios, hermanos, que como hijos de Dios no nos corresponden. Y no debemos de estar. No es nuestro lugar. No es el sitio que nos toca. No es el sitio donde se nos tienen que ver. No es el lugar donde debemos de seguir. No debemos de estar en otro sitio, hermano, el domingo, sino en la casa del Señor, y los miércoles igualmente. Cuando no estamos en el lugar que nos corresponde, ocurre lo que le pasó a David, hermanos. Pablo, escribiendo a los Efesios, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. En el tiempo en que no teníais temor del Señor, en el tiempo en el cual no habíais nacido de nuevo, que Cristo no es vuestro Rey, que no confesasteis a Cristo como Señor y Salvador de vuestras vidas. En ese tiempo vosotros erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y los hijos de luz, hermanos, andan en los lugares que agrada al Señor, viendo lo que le agrada al Señor, oyendo lo que le agrada al Señor, estando donde le agrada al Señor, y no en lugares que no nos corresponden, ni tomando, hermanos, decisiones que no agradan al Señor y que no nos corresponden, ni enredándonos con las cosas del mundo, sino militando fielmente en la fila de nuestro Rey Salvador Jesucristo. En el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Pero David se quedó en Jerusalén. Así que somos más débiles al pecado, hermanos, cuando pensamos que estamos fuera de su alcance, cuando estamos en lugares que no nos corresponden. Y te tiene que dar igual la presión. ¿Cómo presiona la sociedad, hermanos? Es brutal la presión que ejerce la sociedad sobre el individuo. La masa sobre el individuo. Es impresionante. Y a veces, hermanos, estamos en lugares que sabemos que no debemos de estar simplemente por agradar a una sociedad que no tiene temor de Dios.
por sentirnos parte de algo, por no sentirnos excluidos del grupo. Y sobre todo vosotros, los más jóvenes, pero nosotros también. A veces queremos formar parte de grupos y de risas y de momentos, simplemente por el hecho, de que no me vean raro. Pero ahí yo no debo de estar, ni debo de participar, porque yo soy hijo de luz y no de las tinieblas. Si fuera de las tinieblas, estaría ahí, estaría contento, estaría feliz. Si fuera de las tinieblas, estaría viendo pornografía tan tranquilo. O si me mandaran un mensaje por WhatsApp criticando a un compañero, una compañera de instituto, o de clase, o de trabajo, de lo que sea, yo lo leería, me regocijaría, lo mandaría a otro. Y me junté y diría, jaja, qué gracioso, mira este WhatsApp, mira este YouTube, mira este, qué gracioso, ¿no? Pero bueno, se están riendo de una persona. Si fuera de las tinieblas estaría ahí tan tranquilo. U otras cosas. Si fuera de las tinieblas prestaría mi oído para murmurar y hablar de otro. Pero no somos de las tinieblas. Somos hijos de luz en Cristo, como dice Pablo. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Cuando estamos en los lugares que no nos corresponden, hermanos, y haciendo lo que no nos corresponde, pasa lo que pasa. Cuando olvidamos que estamos en una lucha, somos más débiles al pecado. Tú y yo, hermano, hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia, estamos en una lucha constante. La palabra del Señor nos lo dice clarito. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. David tenía su lucha, había sitiado a Rabá, él se quedó en Jerusalén. Él tenía su propia lucha, tenía su propia guerra, nosotros tenemos las nuestras. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tú y yo, desde el mismo momento en que hemos nacido de nuevo, estamos en una lucha continua e incesante. Y por eso en el siguiente versículo, hermanos, en el versículo 13 de Efesios capítulo 6 dice: por tanto, por cuanto es así, por cuanto estamos en una lucha constante, por tanto, tomad toda armadura de Dios. Bien, tú vete a una guerra y te vas sin fusil, sin balas, sin nada, a pecho descubierto. ¿Sabes lo que eres? Blanco perfecto. Tú no te pongas todo lo necesario para ir a una lucha, para ir a una guerra. ¿Sabes lo que va a pasar? Vas a caer. Ahora, si tú olvidas que estamos en una lucha, ¿sabes qué pasa? Te paseas por el terrado, te relajas, te acomodas, te vuelves ocioso. Y hay un refrán que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Si nosotros, hermanos, nos olvidamos de nuestras disciplinas espirituales, si nosotros nos volvemos ociosos espiritualmente, si no cuidamos, si no nos ponemos la armadura, hermanos, ¿sabéis lo que nos van a dar? Nos van a dar pal pelo y más todavía. Vamos a estar en el terrado, vamos a ver, y luego viene todo lo demás. Porque olvidamos que estamos en una lucha. Primero estamos en un lugar que no nos corresponde, y luego olvidamos que estamos en una lucha.
repito, hermano, estamos en una lucha continua que no va a acabar hasta que estemos en Cristo, con Cristo. No va a terminar, hermano, hasta que no estemos con Cristo. Y tenemos que ser conscientes de esto. Y hermanos, somos más débiles al pecado cuando olvidamos que tenemos un poderoso enemigo. Sed sobrio y velad. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Si lo sabéis, ¿por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, está bailando la sardana. ¿No dice eso tu versión? ¿No? La andaluza diría bailando la sevillana. No. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y los que están en los terrados, en el lugar que no les corresponde, en lugares donde tienen que estar, sintiéndose seguros, firmes, poderosos, intocables, los que han olvidado que están en una lucha, los que están paseando tranquilamente por la playa en domingo en vez de estar en el culto, los que están tranquilamente jugando, hermanos, 10.000 cosas en vez de estar orando, estos, hermanos, son presa fácil. Porque el Satanás, nuestro adversario, está como león rugiente y no cesa, no para, es incansable, buscando a quién destruir y aniquilarlo. El diablo no quiere fastidiarte. El diablo quiere destruirte, aniquilarte y acabar contigo, con tu gozo, con tu paz, con tu fe, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu vida en la iglesia, con tu ministerio, con todo. Se ha propuesto acabar contigo. ¿Qué estás haciendo tú, hermano, para evitar eso? ¿Qué estoy haciendo yo para evitar eso? ¿Tomármelo a risa? Pensar que estos son cuentos, son historias, son cuentos. Esto en realidad no es verdad. Son cosas de religioso, de beato y beata. Esto es una realidad. Entonces la pregunta es: ¿qué estoy haciendo yo para guardarme de esto? Para protegerme, para resistir. Porque la promesa es resistir al diablo y huirá. ¿Qué estoy haciendo yo para resistir? ¿Cómo me estoy preparando para resistir? Porque déjame que te diga esto, aunque te suene un poco fuerte. Satanás es más poderoso que tú y que yo. ¿Lo entiendes? Tú y yo no le podemos hacer frente a Satanás. Ahora, mayor es el que está en nosotros que el que está. ¿Cómo le podemos hacer frente entonces si no le podemos hacer frente? Sometiéndonos a Cristo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Pero primero tenemos que someterse, no entonces a hacer mi voluntad. No. Someterse no es decidir yo lo que escojo del Evangelio. Eso no es someterse. Someterse es morir a nosotros y vivir solo para Él. Eso es someterse. Negarnos a nosotros mismos. Eso es someterse. Entonces sí. Entonces sí podemos resistir.
Antes no. Pero si me paseo por el terrado, si estoy en el lugar que no me corresponde, si me siento seguro y firme, porque soy el ungido de Dios, si me he olvidado de que hay una lucha, si he olvidado que tengo un enemigo que es más poderoso que yo, entonces con una sola mirada basta para terminar en un asesinato. Mira, una sola mirada entonces basta para terminar con un asesinato. Y si el hombre conforme al corazón de Dios sufrió esto, tú y yo, hermanos, ¿qué? O pensamos que, hombre, a mí esto no me va a pasar en la vida. Si le pasó a David, quiero terminar, bueno, no voy a terminar todavía, no voy a mentir. Pero sí quiero ver esto, hermanos, porque ¿sabes lo que hace el pecado en nuestra vida? Somos más débiles al pecado por lo que hemos dicho, hermano. ¿Y sabes lo que hace el pecado en nuestra vida? Nos destruye poco a poco y nos va corrompiendo cada vez más. Te va comiendo. Está ahí, comiéndote poco a poco, hasta que termina corrompiéndote totalmente, como tú no le pongas remedio. Y solamente le puedes poner remedio en Cristo. No puedes combatir el pecado si no es en Cristo. Es imposible. Serás esclavo del pecado hasta el día en que rindas tu vida a Jesucristo y lo confieses como Señor y Salvador de tu vida. Mientras tanto serás esclavo del pecado. El pecado te llevará a la muerte e irás directamente al infierno. Porque el único que puede, hermanos, librarnos de la esclavitud del pecado y perdonar nuestros pecados y librarnos de la paga del pecado que es la muerte, es Cristo nuestro Señor. El único. Ahora bien, mira David. ¿Sabes lo que ocurre con David? Hay una corrupción paulatina. Hay un declive hasta los infiernos. Porque lo primero que ve David solamente, ¿qué hace? Mira, ¿cierto? El texto dice que él se está paseando. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bien. Si tú te paseas por el terrado que está donde no debe estar, vale, bien, ya estoy mal, porque no estoy en el lugar que me corresponde. Pero yo puedo ver a Betsabé y hacer ¿qué? Mirar para otro lado. Se acabó. Punto. Se terminó. Ahí está una mujer muy hermosa, bañándose, desnuda. El texto nos dice que la cual era muy hermosa. El problema no es la desnuda de Betsabé. El problema no es que Betsabé sea muy hermosa. El problema es que David mira y codicia. Y se olvida de Deuteronomio. Y se olvida de la ley de Dios. Y se olvida de los 10 mandamientos que él conocía y sabía. Y se olvida que Dios ha dicho y dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Se le olvidó. Se olvidó. El hombre conforme al corazón de Dios se olvidó los mandamientos de Dios. Porque David es más fuerte que el pecado. Y codició. Porque si yo veo a Betsabé muy hermosa, desnuda bañándose, y me vuelvo, y me olvido,
Se acabó. Pero si me quedo mirando y me recreo mirando, se llena de concupiscencia. Y la concupiscencia, que son los malos deseos del corazón, termina en ¿qué dice Santiago? ¿Cuál es el fruto de la concupiscencia? Es consumada. Así que yo puedo ser tentado, ¿cierto? Pero puedo mirar para otro lado. Pero David el problema es que codició. Y además usó el hecho de que era rey. Porque sea un siervo, repito, a lo mejor codicia. Y codicia en su corazón, lo cual es pecado también. Pero no tiene la capacidad de mandar a los siervos, pero David sí. Así que primero codicia. Y nos olvidamos de los mandamientos. Y luego, ¿qué hace? Adultera. Y nos seguimos olvidando de los mandamientos. ¿Te das cuenta? Primero miro, codicio, adultero. Nos dice el versículo 4 que se acostó con Betsabé y Betsabé concibió. Y luego, ¿qué viene después? Y luego viene, ¿ahora cómo me libro yo de este marrón? Claro, porque Betsabé se ha quedado embarazada. ¿Y qué van a decir del ungido de Jehová? Así que a ver cómo me libro yo de esto. Así que vamos a llamar a Urías. Y a Joab le manda una carta y dice, tráeme a Urías. ¿Y Urías quién es? Urías es el marido de Betsabé. Bien, ¿y Urías dónde está? Urías está en la guerra. ¿Rodeado de qué? Rodeado de hombres llenos de pelos por todos lados. Con barbas grandes. Y fuertes. Y pelo en los brazos, y pelo en la espalda, y pelo en las piernas. Y llenos de sudor. Y peleando, y con sangre, y batallando, y aguerrido, lleno de polvo, y de postre, y de todo. ¡Buah! Y Urías tiene una mujer que es muy hermosa. Y Urías lleva tiempo fuera de casa sin estar con su hermosa mujer. Y Urías es un hombre, rodeado de hombres, y batallando, y oliendo a hombre. Ya sabes cuando tú entras a un cuarto y dices, madre mía, qué buena humanidad. Y claro, cuando yo llame a Urías, dice David, cuando yo llame a Urías, ¿qué va a hacer Urías? Ir a su casa, lavarse los pies y lícitamente, porque Urías sí es el esposo de Betsabé, y lícitamente y bajo la bendición del Señor, disfrutar del matrimonio con su esposa, con su bella y engalanada y perfumada esposa. ¿Quién no va a decir eso? ¿Quién va a decir que no a eso? Después de estar en la guerra. Urías, ven. ¿Qué espera David? Que Urías vaya a su casa. Lógico, ¿sí o no? Así que aquí tenemos manipulación e hipocresía. ¿Te das cuenta? Codicia, adulterio, manipulación e hipocresía. Porque David no quiere saber cómo van los asuntos de la guerra. Para eso no es necesario que vaya Urías. Se manda una carta, se retira y se acaba. Lo que David quiere es que Urías se acueste con Betsabé, con su mujer, lícitamente, y ¡oh! Urías, llegaste y diste en el blanco, niño. Betsabé ha quedado embarazada. ¿De quién es el hijo? De Urías. Manipulación e hipocresía. Pero David con lo que no contaba es que Urías es un hombre noble. Lo que hace que el pecado todavía sea más, no que sea más grande, porque el pecado es pecado, más vil, más horrendo, más feo. Porque tenemos un hombre noble que dice, mira, claro, le dicen a David, sus siervos le dicen a David, David ha llamado a Urías, David le ha mandado presente de la mesa real, no le ha mandado brócoli, le ha mandado solomillo, ¿de acuerdo? Carrillada de la buena ibérica, presente de la mesa real, un estómago lleno
un buen bañito, un buen descanso. ¿Sabes? Que llevamos tiempo que no nos vemos. Y yo soy tu esposo y tú eres mi esposa. Vamos a disfrutar de la unión matrimonial. Claro que sí. Y cuando le dicen, oye, David, su siervo, rey, señor mío, que Urías no ha ido a su casa a dormir. ¿Qué? No, que no. Anda. ¿Ahora qué? Bien. Ahora vuelvo a manipular. ¿Y qué hago con Urías? Quédate otro poquito más aquí, Urías, conmigo. Que te voy a invitar a comer. ¿Dice eso el texto, sí o no? ¿Cierto? Y le da de beber hasta que lo embriaga. La última, Urías, la última. La última copa, Urías, la última. Tómate otro poquito más, tómate otro poquito más. Y Urías pilla una cogorza. Y ahora ya sí. Porque como Urías ya está un poco... Me voy a mi casa, ¿no? A lo mejor ya sí, no hay mucho que hacer, pero me voy a mi casa. ¿Por qué? La primera vez que David le responde eso antes de emborracharlo, y David le pregunta, ¿por qué no vas a tu casa? El arca está bajo tienda. Mi señor, Joab, general, está bajo tienda. Todo Israel está bajo tienda. Y yo voy a dormir con mi esposa, sabiendo que el arca, que es la señal, simboliza la presencia de Dios en medio del pueblo. El objeto más sagrado de Israel está bajo tienda y todos mis compañeros, mis amigos, mi señor en general. Y yo voy a disfrutar de este privilegio estando yo siempre en la guerra. Eso es nobleza. Eso es fidelidad. Lo que no está teniendo David. Lo de David es vileza. Y lo de Urías es nobleza. Así que ni borracho Urías va a su casa. Y David otra vez le vuelve a decir, no, ahora tampoco ha bajado. Ni borracho. Así que tenemos codicia, adulterio, manipulación, maquinación. No hay manera de que Urías duerma con Betsabé. Ni emborrachándolo, niño. ¿Qué hacemos? Le mandamos su propia sentencia de muerte. ¿Ves la corrupción? ¿Ves el pecado corrompiendo más y más y más y más a David? Hombre, pero por mirar no pasa nada. Hombre, pero por una vez. Hombre, pero por un domingo. Hombre, pero por un... No pasa nada. Escribe una carta. ¿Y a quién le da la carta? A Urías. Y Urías, como un hombre noble, ¿sabe lo que no va a hacer en la vida Urías? Abrir la carta. Porque es la carta del rey. Es la carta del ungido de Jehová. Es la carta del dulce cantor de Israel. Es la carta del hombre conforme al corazón de Dios. Es la carta de aquel que ha vencido todas las batallas. Es la carta de aquel que ha dado grandeza a Israel. Es la carta del gran rey David. ¿Y qué hace Urías? Urías confía absolutamente y plenamente en David. Pero David es un hombre. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero un hombre. Así que ahí va Urías, desde Jerusalén hasta Rabá, de la Amonita, llevando su propia sentencia de muerte. Una carta escrita por el rey David al general Joab diciendo, ponlo a este delante, lo más recio de la batalla, donde están los más valientes, y apartaos de él para que muera. Cuando Joab lee esa carta, ¿sabe lo que piensa Joab? Sus motivos tendrá el rey. Si demanda esto de Urías, es por algo.
Porque Joab también confía en David. También confía en el rey. Así que si David dice esto de Urías, Urías seguramente lo merezca. Lleva Urías llevando su propia sentencia de muerte. Y al final, ¿qué tenemos? Asesinato. Codicia, adulterio, manipulación, hipocresía, maquinación perversa y finalmente asesinato. ¿Te das cuenta? ¿Qué hace el pecado en nuestras vidas? Como no, hermano, vayamos rápido a la cruz de Cristo. Y como antes nos ha dicho Dani en la alabanza, fiel es el Señor. Si pecamos, fiel es justo, ¿cierto? ¿Para qué? Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Cuando pecamos tienes que correr rápido, hermano, a los pies de Cristo. Esto no es que, bueno, no, entenderme lo que estoy diciendo. Pero como no vayas rápido a los pies de Cristo, el pecado te come. Porque el pecado es pecaminoso. ¿Qué quiere decir? Que cada vez va más. El pecado nunca va a menos, hermano. Como no vayamos corriendo a los pies de Cristo, el pecado nunca va a menos. El pecado siempre va a más, y a más, y a más, y a más. Y aquí lo tiene en la vida de David. Y lo fue corrompiendo, y lo fue corrompiendo, y una detrás de otra, y una detrás de otra. Y por supuesto, mentira. ¿Que alguien puede leer el versículo 25, por favor? De este capítulo 11, de 2 de Samuel. David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Joab mandó el parte de baja a David, le mandó un informe sobre la guerra, sobre cómo iba el sitio de Rabá, y le mandó el informe de baja. Y allí estaba Urías. En los versículos anteriores, si tú lo lees, dice: si el rey te dijera por qué nos acercamos a la muralla, no sabéis que de la muralla cayó y se tiró una mujer, tiró una piedra de molino e hirió a uno de los jueces, si no recuerdo. Está haciendo alusión. Dice: decile también que Urías ha muerto. Entonces David le contesta a Juan: bueno, Juan, tú no te preocupes, porque la mata a veces, la espada una vez mata a uno, otra vez mata a otro, en fin, la guerra es así. ¡Mentira! David, hermano, lo que quiere es un asesinato con premeditación y alevosía. Y codicia, y adulterio, y manipulación, hipocresía, y mentira, y maquinación del hombre conforme al corazón de Dios. Pero un hombre. Mirad, hermanos, termino con esto. Esta no era la primera vez de David. No era la primera vez de David. Mira, que alguien puede ir primero de Samuel capítulo 27, versículos del 8 al 12. Primero de Samuel capítulo 27, versículos del 8 al 12. David está en esa época entre los filisteos. ¿Y sabes cómo se está ganando la vida? David como saqueador. Y mira lo que dice el texto. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jerusitas, contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas,
los asnos, los camellos y la ropa, y regresaba a Aquis. Aquí es el rey de los filisteos, bajo el cual, en la tierra en la cual está habitando David, con el beneplácito y el favor del rey Aquis. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá. Mentira. En el Negev de Judá no estaban. Y en el Negev de Jarameel, o en el Negev de los ceneos, ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gat diciendo no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y aquí creía David. Y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Y en el capítulo 29, en el versículo 6, mira lo que dice el rey Aquis de David. Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. ¿Qué te parece? ¿Sabes lo que estaba haciendo David? Timando al rey Aquis. ¿Habéis parado alguna vez a ver esto? Timando al rey Aquis. No, nosotros hemos ido a merodear aquí. Mentira. Vamos allí. Y para que nadie venga y le diga lo que estamos haciendo, que hacía David, mataba a todos. Hombres y mujeres. A lo mejor se nos está cayendo un poquito la imagen de David. Pero no es esa mi intención, hermano. Mi intención es esta, finalmente. El único que no decepciona es Cristo. El único que es perfecto es Cristo. El único que no pecó fue Cristo. El ejemplo a seguir por encima de todos los hombres, por encima de Moisés, por encima de Abraham, por encima de Isaías, por encima de José, por encima de Pablo, por encima de Juan el Bautista, por encima de Ezequiel, por encima de todos los hombres, por encima de David, el ejemplo a seguir, el modelo a seguir, la imagen que debemos reflejar, a lo que debemos aspirar, lo que debemos de querer alcanzar, es Cristo. El descendiente de David sí hizo lo que David no pudo, que es vencer el pecado, que es vivir una vida perfecta delante de Dios Padre para ser la ofrenda perfecta y morir por nuestros pecados, a causa de nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y darnos salvación eterna. David estaba timando al rey Aquis. Y para que nadie dijera nada, acababa por la vida de todos. Tiempo después, su corazón se corrompió. ¿No es David un ejemplo a seguir? Sí, sí es un ejemplo a seguir. Como lo es Abraham, hermanos, como lo es Moisés, como lo es Pablo, son ejemplos a seguir. Pero no es el mayor ejemplo. Nuestro modelo, hermanos, siempre tiene que ser Cristo. A quien nuestro corazón tiene que anhelar parecerse cada día más, no es al rey David, es a Cristo. Claro que David es un ejemplo. Mira los salmos, mira su arrepentimiento, mira su vida. Ninguno, por lo menos yo no me considero hermano ni esto cerca de David. Pero David es un hombre conforme al corazón de Dios, pero un hombre que peca, que se equivoca, que su corazón se corrompe y que tiene que venir otro hombre de Dios como Natán a decirle, ese que tú has dicho merece la muerte, ese eres tú. Pero ¿qué hace David? Se arrepiente. ¿Y a quién va?
a su Salvador: ten misericordia de mí, porque he pecado. Contra ti he pecado y contra nadie más. Mis huesos se fueron destruyendo, y estoy parafraseando, se fueron secando mientras callé. Me fui muriendo. Mi dolor cada día era más y más. Me iba consumiendo, me iba muriendo mientras callaba dentro de mí. Pero cuando David confesó delante de su Salvador y Rey, cuando él vino a los pies de Jehová, cuando vino a los pies del Señor en arrepentimiento, Dios tuvo misericordia de él. Sí, ¿veis cómo David es un ejemplo a seguir también? Pero es un hombre. Y si el pecado hizo esto en el corazón y en la vida de este gran hombre de Dios, hermanos, ¿qué no puede hacer en nosotros si no nos mantenemos velando? Si no tenemos como modelo a Cristo y solo a Él, como el mayor modelo, como el más excelso modelo, como el más glorioso modelo, como el más hermoso de los hijos de los hombres. Él, hermano, el que no va a fallar nunca. Él es el que venció al pecado, a Satanás y a la muerte. Él que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por ti y por mí. Que el Señor nos bendiga.